Hay jugadores que nacen con talento y hay otros que parecen haber sido diseñados para cambiar el juego para siempre. Ronald Acuña Jr. es uno de esos jugadores. Desde el primer día que pisó un terreno de grandes ligas, dejó claro que no era un pelotero común. Su velocidad era un destello en las bases. Su poder convertía batazos en fuegos artificiales y su carisma hacía que todo el mundo supiera que estábamos viendo algo especial. El béisbol tenía un nuevo rostro, pero el talento por sí solo no es garantía de grandeza, porque en este deporte no importa qué tan bueno seas si tu cuerpo no te deja demostrarlo. Y ahí es donde está el problema, las lesiones. Esas que han convertido a superestrellas en historias inconclusas. Esas que han apagado carreras antes de tiempo. Esas que han hecho que jugadores destinados a la inmortalidad se queden atrapados en el qué pudo haber sido. Y lo que está ocurriendo con Acuña es preocupante, porque su talento es de otro planeta, pero su cuerpo parece estar en su contra. Entonces, ¿estamos viendo el nacimiento de una leyenda o el principio de una tragedia? ¿Será Acuña otro caso parecido al de Mike Trout? ¿Una superestrella que las lesiones no lo han dejado brillar el tiempo suficiente? ¿O a pesar de todo, logrará escribir su nombre entre los inmortales del béisbol? La respuesta está por definirse. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Por cierto, ya somos 30,000 suscriptores y de verdad, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Esto es solo el comienzo y se vienen muchos más videos de béisbol. Ahora sí, vamos con la historia de Ronald Acuña Jr. Desde muy joven, Acuña tuvo que luchar para ganarse su lugar. Nació en La Guaira, Venezuela, el 18 de diciembre de 1997, en una familia donde el béisbol era más que un deporte, era un legado. Su padre, Ronald Acuña Sr., jugó en ligas menores con los Mets y otros miembros de su familia, como José Escobar y Kelvin Escobar, también dejaron su huella en la MLB. Pero su camino no fue fácil. Cuando tenía 16 años y buscaba firmar con un equipo de grandes ligas, fue rechazado por varias organizaciones porque lo consideraban demasiado bajito. Los Rockies de Colorado lo vieron y lo descartaron. Los Nacionales de Washington hicieron lo mismo. Texas y Kansas City tampoco confiaron en él. Cada negativa era un golpe a su sueño, pero Acuña nunca se rindió. Finalmente, los Bravos de Atlanta vieron lo que otros no. En 2014, firmó por $100,000, una cifra baja en comparación con otros prospectos de su talento, pero suficiente para abrirse camino en el sistema de ligas menores. Desde su debut en ligas menores, demostró que era diferente. Su ascenso fue meteórico. En 2017, jugó en clase A, AA y AAA en un solo año, mostrando habilidades que lo convirtieron en el prospecto número 1 del béisbol, incluso por encima de Shohei Ohtani. El 25 de abril de 2018, con apenas 20 años, Ronald Acuña Jr. hizo su debut en grandes ligas. En su primer hit, dejó claro que había llegado para quedarse. Un día después, pegó su primer jonrón. Swing and a high fly ball belted. First home run for Acuña. Poco a poco se convirtió en una pieza clave para los Bravos y en uno de los jugadores más emocionantes de ver. En su primer año, bateó para 293 con 26 jonrones, 16 bases robadas y un OPS de 917 en solo 111 juegos. Ese año fue galardonado con el premio al novato del año, tras una reñida competencia con Juan Soto, quien también tuvo una temporada espectacular. Sin embargo, el impacto de Acuña, su electrizante estilo de juego y su capacidad para cambiar partidos con su velocidad y poder lo convirtieron en el claro ganador del premio. Desde ese momento quedó claro que este joven venezolano estaba destinado a la grandeza. En 2019, con solo 21 años, tomó una decisión que definiría su destino y que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los debates más recurrentes en el mundo del béisbol. Firmó un contrato de 8 años y $100 millones con los Bravos de Atlanta. En ese momento, la cifra parecía enorme para un joven con poca experiencia en grandes ligas. Pero el béisbol es un juego de evolución y perspectivas, y lo que en su día se vio como un gran acuerdo, con los años se transformó en una cadena. Mientras jugadores como Juan Soto y Shohei Ohtani rompían récords con contratos multimillonarios, Acuña quedó atrapado en un trato que, aunque le aseguraba estabilidad, no reflejaba ni de cerca su verdadero valor. Muchos lo criticaron por haber firmado demasiado pronto, por no haber esperado a un contrato más grande, pero quienes lo juzgaron no entendieron su realidad. Acuña no venía de una familia con estabilidad económica, no tenía
tenía el lujo de apostar al futuro sin certezas. Para él, ese contrato no solo significaba dinero, significaba tranquilidad. Era la promesa de que su familia en Venezuela nunca más tendría que preocuparse por lo básico. Y en un deporte donde una lesión puede cambiarlo todo en un instante, su decisión tenía más sentido del que muchos podían ver. Y entonces el tiempo le dio la razón de la manera más cruel. En 2021, cuando estaba encaminado a una temporada digna de MVP, el destino le mostró lo frágil que puede ser la grandeza. El 10 de julio, en una jugada desafortunada en el outfield, su rodilla derecha cedió. Ligamento cruzado anterior roto. Temporada terminada. En un solo segundo, todo cambió. Y fue en ese momento, en medio del dolor y la incertidumbre, cuando su contrato, aquel que muchos cuestionaron, dejó de ser un error y se convirtió en su salvavidas. Los Bravos alcanzaron la gloria sin él. Mientras sus compañeros levantaban el trofeo de la Serie Mundial, Acuña solo podía mirar desde la distancia, atrapado entre la felicidad genuina y una punzada de vacío imposible de ignorar. Porque sí, su equipo lo había logrado, pero él no estaba en el campo, no había podido luchar hasta el final junto a ellos, y en su mente una pregunta lo atormentaba: ¿y si nunca volvía a ser el mismo? Pero en medio de la incertidumbre, una verdad se hacía más clara que nunca. Aquella decisión que tantos criticaron, aquel contrato que muchos señalaron como un error, ahora le daba la razón. En un deporte donde el mañana nunca está garantizado, donde una sola jugada puede cambiar una carrera entera, Acuña había asegurado su futuro antes de que la adversidad pudiera arrebatarle todo. Porque ningún jugador quiere lesionarse, y menos alguien como él, cuya vida es el béisbol, cuyo amor por el juego es tan grande que jugar sin su esencia no es una opción. Pero cuando el peor escenario se hizo realidad, él tenía algo que muchos no: tranquilidad, la certeza de que, sin importar cuánto tardara su regreso, sin importar cuántas dudas lo rodearan, su esfuerzo no había sido en vano, que su familia estaría bien, que su sacrificio había valido la pena. Y en un mundo tan cruel como el béisbol, eso ya era una victoria. En 2022 volvió al diamante, pero aquel joven desbordante de explosividad, aquel fenómeno que parecía imparable, ya no era el mismo. Su velocidad, su agresividad, su confianza casi arrogante, parecían haberse desvanecido. Sus números seguían siendo buenos, sí, pero no eran los de ese Ronald Acuña Jr., el que había electrizado el juego con su presencia. Su promedio de bateo cayó a 266, el más bajo de su carrera en una temporada completa. Su slugging, que en 2019 había sido un impresionante 518, y en 2021, antes de la lesión, estaba en 596, cayó drásticamente a 413. En bases robadas, seguía siendo una amenaza, pero su explosividad no era la misma. Apenas logró 29 robos, cuando en su mejor versión había alcanzado 37 en menos juegos. Y lo más preocupante, su poder parecía haberse apagado. En 2019 había conectado 41 cuadrangulares. En 2021 llevaba 24 antes de la lesión, en poco más de media temporada, pero en 2022 apenas sumó 15 en 119 juegos. Ya no era el jugador que dominaba el juego con su presencia. Y entonces, una nueva sombra comenzó a cernirse sobre su carrera. ¿Y si ese 10 de julio no solo le quitó una temporada, sino su esencia? Pero entonces llegó el 2023, y con él, la respuesta más brutal posible a esa última pregunta. And he breaks for second. The throw down there. This one hits Acuña. Leading off game 2. Hammered, left field, gone! Truly historic season. 5th player ever in baseball history with a 40-40 season. There it is! He did it! 40-70 season. Mason, take a bow, number 13. Acuña no solo volvió a su mejor nivel, lo superó. En 2023 dejó atrás cualquier duda sobre su talento y reescribió la historia del béisbol con una temporada que parecía sacada de un sueño. Pegó 41 jonrones, robó 73 bases y tuvo un impresionante OPS de 1012, consolidándose como el bateador más electrizante de la liga. Pero lo que realmente lo separó del resto fue su impacto en el juego. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en lograr una temporada de 40 cuadrangulares y 70 bases robadas, algo que nadie jamás había conseguido en más de 150 años de béisbol. El dominio de Acuña fue absoluto. Lideró la Liga Nacional en hits con 217, carreras anotadas y bases totales con 383, demostrando que no solo había recuperado su explosividad, sino que la había elevado a un nivel nunca antes visto. Su disciplina en el plato también mejoró drásticamente, terminando con un promedio de bateo de 337, un porcentaje de envasado
averajado de 416 y un slugging de 596. Su poder y velocidad no solo lo convirtieron en el mejor jugador de la temporada, sino en uno de los más completos que el béisbol haya visto en décadas. Su impacto fue tan grande que el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional le fue otorgado de manera unánime, algo que solo los verdaderamente legendarios han conseguido. Cada estadística, cada jugada electrizante, cada base robada fueron una prueba de que Ronald Acuña Jr. no solo había regresado, había evolucionado a un nivel que nadie imaginaba. Y entonces, las opiniones sobre su contrato volvieron a salir a la luz. Aquel acuerdo que firmó en 2019, el mismo que tantos defendieron y otros tantos criticaron, ahora se veía más injusto que nunca. Un jugador que había cambiado el béisbol, que había logrado lo que nadie jamás había hecho, seguía atado a un contrato que no reflejaba su verdadera grandeza. Mientras otros peloteros firmaban extensiones de 300 y 400 millones de dólares, Acuña, el hombre que redefinió los estándares de lo que un jugador podía hacer en el campo, seguía cobrando una fracción de eso. Era el mejor jugador del mundo, pero no le pagaban como tal. Pero si algo nos enseñó esta temporada, es que Acuña nunca ha jugado por dinero. Su historia no es la de alguien que persigue el contrato más grande, sino la de alguien que simplemente quiere jugar. Cuando todos pensaban que su mejor versión se había desvanecido, cuando las dudas sobre su futuro eran más fuertes que la esperanza, él demostró al mundo que su talento seguía intacto. Y no solo volvió a ser el jugador que una vez fue, se convirtió en algo que nunca antes habíamos visto. En 2023, Ronald Acuña Jr. no solo hizo historia, la redefinió. Pero aquí surge la pregunta más importante: ¿podrá mantenerse sano? El talento de Ronald Acuña Jr. es innegable, pero el béisbol ha demostrado una y otra vez que la grandeza no solo depende de lo que un jugador puede hacer en el terreno, sino de cuánto tiempo puede hacerlo. La historia está llena de estrellas cuyo brillo se apagó demasiado pronto. Mike Trout es el ejemplo perfecto. Fue considerado el mejor jugador de su generación, un talento generacional que parecía destinado a romper récords, pero las lesiones han convertido su carrera en una historia de ¿qué pudo haber sido? Y muchos temen que Acuña esté en ese mismo camino. Acuña ya superó una vez la adversidad con su espectacular temporada 2023, pero el 2024 trajo otro golpe inesperado. Otra lesión grave en la rodilla lo dejó fuera por toda la temporada, repitiendo la pesadilla de 2021. Y con esto, las dudas volvieron a aparecer. ¿Podrá su cuerpo aguantar el paso del tiempo? ¿Podrá seguir siendo ese jugador electrizante que cambió la forma en que se juega el béisbol? Lo que es innegable es que su contrato, aquel que en su momento fue criticado por muchos, ahora se ve bajo una nueva luz. Nadie puede hablar mal de la decisión que tomó en 2019. Sí, Acuña ha sido un jugador extraordinario, alguien que merecía mucho más dinero, pero la realidad es que las lesiones han sido un obstáculo grande en su corta carrera. Y en un mundo donde un solo mal movimiento puede acabar con todo, asegurar su futuro antes de que la adversidad tocara su puerta fue, sin duda, una de las decisiones más inteligentes que pudo haber tomado. Pero hay una diferencia entre Acuña y muchos otros jugadores que han visto sus carreras truncadas por lesiones. Su historia aún no ha terminado. A pesar de todo, sigue siendo joven. Tiene apenas 27 años. Aún tiene tiempo para recuperar el terreno perdido, para escribir nuevas páginas en su legado y, si la salud se lo permite, para construir una carrera digna del Salón de la Fama. Porque si logra mantenerse en el terreno, podría convertirse en una leyenda. Podría terminar con más de 500 jonrones y 500 bases robadas. Podría firmar un contrato récord en el futuro y ser el rostro de la MLB por la próxima década. Pero si las lesiones siguen apareciendo, su historia podría convertirse en una de frustración y oportunidades perdidas, como la de tantos otros talentos que nunca llegaron a cumplir su verdadero potencial. Ronald Acuña Jr. ya ha demostrado que tiene el talento para estar entre los más grandes. Pero el béisbol es cruel. No se trata solo de talento. Se necesita salud, longevidad y consistencia. Y ahí es donde está la gran incógnita. ¿Qué nos depara el futuro de Ronald Acuña Jr.? Nadie lo sabe. Pero si hay algo seguro, es que aún tiene tiempo para pelear. El destino de su legado aún está en sus manos. Su talento es innegable. Su impacto en el juego ha sido revolucionario. Pero su mayor batalla no se libra en el diamante, sino contra el paso del tiempo y la fragilidad de su cuerpo. Si su salud se lo permite, podría construir una de las carreras más impresionantes de esta era. Lo que ha logrado hasta ahora es extraordinario. Ha cambiado el juego, ha roto barreras y ha redefinido lo que es posible en el béisbol moderno. Pero su historia aún está en construcción, y ahí es donde radica el verdadero misterio. ¿Hasta dónde llegará? Déjalo en los comentarios y únete a la conversación. Porque en el béisbol, como en la vida, la grandeza no es solo cuestión de talento, sino de cuánto estás dispuesto a resistir para alcanzarla. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.